Soy Andrea, soy veterinaria especializada en medicina felina y bueno, desde CUAS llevan como un par de semanas o 3 hablando sobre las mucosas pálidas, cómo abordarlas, cómo diagnosticarlo, y hoy lo vamos a acabar todo con un caso clínico. Entonces, el objetivo de estos 20-30 minutitos que estaremos es aprender a cómo abordar un caso clínico de una forma organizada y sistemática. Es decir, sobre todo esto va enfocado más a los veterinarios que acaban de salir de la carrera y todo, cuando te viene el típico animal en consulta, en este caso es el típico animal que le abres las encías y lo ves todo blanco y pálido, ya te asustas, intentar buscar una forma organizada y sistemática de llegar a un diagnóstico, es decir, no agobiarnos, no empezar a pensar como las enfermedades más raras, las pruebas más raras, sino que intentar desde la simplicidad llegar a un diagnóstico e ir pensando qué pruebas se pueden hacer para llegar a él. Entonces, en mi caso, un momentito. No voy a hablar mucho de esto, ya que desde Quasvet, desde el Instagram, han estado hablando estas semanas sobre cómo se abordan, cuál es el diagnóstico diferencial, cuáles son las pruebas, pero sí que quiero hacer una pequeña introducción para después hablar del caso clínico. Entonces, en grandes rasgos, ya que no tenemos mucho tiempo, solo tenemos 20-30 minutitos, ¿qué hacemos cuando tenemos el típico animal con las mucosas pálidas? Entonces, básicamente, para acotarlo un poco, podemos hacer dos cosas, tenemos que hacer una exploración general completa, pero para poder acotarlo un poco más, nos fijaremos en la presión arterial del animal. Si tenemos el típico animal que le miramos el pulso tarsal o el pulso femoral y es un pulso fuerte o normal, podremos respirar tranquilos y entonces nos enfocaremos más a mirar pues, si el animal tiene anemia, cuál es su estado de hidratación y todo. En cambio, si le miramos el pulso, no detectamos pulso tarsal o el pulso femoral es débil, ahí ya nos vamos a asustar un poquito más y pasaremos a mirar cómo es la auscultación cardiopulmonar. Es decir, si vamos a auscultar y vemos que su frecuencia cardíaca es una frecuencia bajita o detectamos arritmias o que no acabamos de escuchar bien el corazón, aquí hay un compromiso vascular, entonces tendremos que hacer pruebas más específicas, tendremos que hacer un electro, tendremos que hacer un ecocardio, un eco o mirarle dímeros que nos estará diciendo que hay un problema cardíaco de base. Pero bueno, de momento, en este caso, no, bueno, ya hablaremos de si tenemos una frecuencia cardíaca que es al revés, que el típico animal que está muy taquicárdico, que está intentando compensar este pulso arterial débil, también nos asustaremos un poco porque querrá decir básicamente que está compensando porque está perdiendo mucha sangre o que nos encontramos en un estado de una sepsis. Y el otro caso es el típico que la auscultación es súper lejana, que por mucho que ponemos el fonendo no escuchamos bien el corazón, que puede ser que estemos sobre un taponamiento cardíaco, es decir, que esté perdiendo sangre en el pericardio. Entonces, básicamente tenemos estos dos rangos. Así que vamos a empezar con el caso. Este es un gatito que se llama White, es un caso que me vino más o menos el verano pasado. Y nada, os lo presento. Es el de la foto y es un macho común europeo de pelo corto, castrado de 5 años. Tiene acceso regular al exterior y las vacunas y desparasitaciones no están actualizadas. No saben cuándo fue la última vez que lo hicieron. Entonces, empezamos siempre básico por la anamnesis, es decir, recoger toda la información de los tutores. En este caso, nos comentan que tiene letargo desde hace una semana, es decir, que es el típico gato que siempre está en el jardín, cazando, corriendo, peleándose con otros gatos, y hace una semana que está en casa, se pasa todo el día durmiendo en el sofá y no se quiere mover. Después, nos comentan que hace una semana que está con hiporexia y que hace 2 días que no come absolutamente nada. Es decir, hace una semana que lo típico que el pienso no se lo come, pero le vas dando jamón dulce, atún, con apetito caprichoso, pero va haciendo. Pero ya hace 2 días que no tiene nada de interés por la comida. Como otro dato importante, sí que han visto que se come la arena del arenero de forma compulsiva y no entienden el por qué. Notan que tiene el pelo mucho más opaco y que está más delgado. Y en principio no tiene síntomas digestivos. Digo en principio porque a veces con estos gatitos que son outdoor, recoger esta información es muy complicada porque no sabemos las heces cómo son, si presenta vómitos ni nada, pero en principio no hay. Sobre todo, es muy importante, aparte de todo esto, preguntar muchas cosas. Preguntar si les han dado alguna medicación, si ha podido comer alguna cosa rara. O sea, no
no tengáis miedo en preguntar, porque al final los tutores a veces vienen estresados, vienen agobiados y se les olvida mucha información. Entonces, cuanta más información, mejor. O sea, preguntad todo lo que se os ocurra. Y una vez ya hemos recogido toda la información, pues pasamos a hacer la exploración inicial. Importante, antes de toquetear al gatete, mirar cómo reacciona cuando lo sacamos del transportín, si está muy activo, si salta de la mesa de exploración, se pone a caminar o por el contrario, se queda ahí durmiendo y no se quiere mover. En este caso, White era súper dócil, es dócil, estaba tranquilo, estaba mimoso, estaba cariñoso, sí que estaba como así sentadito en la mesa de exploración. Las mucosas eran blancas, la trufa era totalmente blanca, el tiempo de relleno capilar era imposible de valorarlo porque es que era totalmente pálido. Su frecuencia cardíaca era 220 con una respiratoria de 30, es decir, que estaba taquicárdico y taquipneico. Y en la auscultación cardiopulmonar presenta un soplo cardíaco sistólico 2 de 6 en punto apical izquierdo sobre todo. Y la presión arterial es de 140. Entonces respiramos tranquilos. Su temperatura es normal, no presenta fiebre y no tiene linfadenopatía periférica. Entonces, y la persistencia del pliegue cutáneo, que estaba bastante deshidratado, que llevaría sin comer. Entonces, una vez ya tenemos la anamnesis y la lista de problemas y la exploración física, tenemos que establecer una lista de problemas. Con esa lista de problemas acotaremos más qué pruebas tenemos que hacer, cuál es el diagnóstico diferencial, es decir, cuáles son las enfermedades probables que tenemos, y a partir de aquí decidiremos qué hacer. Entonces, en este caso, mi lista de problemas fue la siguiente. Bueno, al principio, sobre todo importante, el tema de vacunas y desparasitaciones no es que sea un problema como tal, pero sí que es importante ya que nos cambia mucho si tenemos en cuenta todas las enfermedades infecciosas de vacunas y desparasitaciones o no. En este caso, White es un gatito outdoor que no está ni vacunado ni desparasitado, entonces las enfermedades infecciosas cogerán mucho peso aquí. Después tenemos que está apático desde hace una semana, que no come desde hace 2 días, que tiene las mucosas blancas con una presión arterial normal, que tiene pica, es decir, que se come la arena, que tiene un soplo cardíaco y que está deshidratado. Entonces, con todas estas listas de problemas que tenemos, volvemos otra vez a la tabla anterior y podemos acotarlo mucho más. Nos encontramos en un caso que tenemos unas mucosas pálidas en el que el pulso arterial es fuerte o normal. Entonces, sí que es cierto que White tiene taquicardia y tiene un soplo, pero no nos encontramos en este punto. Así que de momento nos pasaremos al lado izquierdo y iremos a lo más simple y básico, que es, vamos a ver si tiene anemia y cuál es el estado de hidratación y todo. Entonces, aquí tenéis que contestarme vosotros, es la primera pregunta, que es por dónde empezamos con este caso, con White. ¿Qué hacemos? Lo metemos cuanto antes dentro y le hacemos una ecografía rápida de urgencias por las mucosas tan pálidas que tiene. B, mantenemos la calma y empezamos por lo básico, hematología, bioquímica y test FIF-FELP. C, hacemos ya todas las pruebas posibles, analítica, ecografía, radiografías, no veo qué hay, pero creo que es ecocardio y urianálisis, no lo sé. Y D, le pongo una vía y fluidoterapia a tope. Vale, no sé si esto si veis vosotros los resultados o no, pero el 87% ha votado la B, que mantenemos la calma y empezamos por lo básico, hematología, bioquímica y FIF-FELP, y es la correcta. Obviamente tenemos a White, que está en la mesa de exploración, está tranquilo, la presión arterial es normal, no nos tenemos que ir con prisas ni correr ni nada, vamos a mantener la calma. Los que han votado que lo metemos dentro cuanto antes no es la correcta, pero bueno, ante la duda no pasa nada, lo metemos dentro, miramos todo bien y con calma. ¿Qué más? Los que han votado, a ver, espera, que yo creo que esto lo puedo cerrar un momentito. Sí, lo puedes cerrar. Vale, no, es que no sabía si me salía. Los que han votado que hacemos ya todas las pruebas posibles
no es que esté mal, obviamente en cualquier caso puedes hacer todas las pruebas, pero al final es el método este de pesca en el que claro que vas a encontrar cosas, pero yo creo que es mejor ir poco a poco y hacer unas pruebas iniciales para llegar a un diagnóstico sin tener que hacer todas las pruebas, pero por poder se puede. Y poner una vía y fluidoterapia a tope, tenemos un animal con las mucosas muy pálidas en el que no sabemos qué está pasando todavía. Entonces, si hay compromiso vascular, si no, si le irá bien o no. Entonces eso de momento no es la decisión correcta. Y nada, pues empezamos por lo básico, por una analítica completa y el test. PFELP, que en cualquier animal outdoor, gatito, hay que hacerlo sí o sí de forma rutinaria. Entonces nos encontramos esta analítica. Vemos que el hematocrito está en el 10,8%, es decir, que tiene una, a ver si, creo que así me tendría que salir, sí, tiene una anemia muy severa, macrocítica hipercrómica, pero bueno, ya lo hablaremos esto. Vemos que los reticulocitos están muy elevados, que son los precursores de los eritrocitos. Vemos que tenemos una pequeña neutropenia con los leucos en rango y la bioquímica está toda bien. Sí que es cierto que la creatinina está un pelín bajita, pero no nos preocupamos, y que las globulinas y las proteínas totales están hacia arriba. Y el test FIFELP es negativo para ambas enfermedades. Entonces, cuando ya tenemos la anamnesis, tenemos la exploración y tenemos las pruebas iniciales hechas, tenemos que hacer una primera aproximación, es decir, hacia dónde vamos. Tenemos lo que hemos comentado, la anemia, la neutropenia y el test. Y lo que más nos llama la atención es la anemia severa que tenemos y regenerativa. Entonces aquí tenemos que coger, yo creo que lo más fácil, y para no olvidarnos las cosas, es coger un papel y un boli y aquí ya empezar con el diagnóstico diferencial y buscar todas las causas para que no se nos olvide ninguna. Entonces, cuando tenemos una anemia regenerativa, es decir, que el hematocrito está bajo, tenemos una anemia, pero el cuerpo está intentando fabricar eritrocitos para compensar. Entonces, quiere decir dos cosas: o que estamos perdiendo sangre por algún lado, o que los eritrocitos se están destruyendo, ¿vale? Que hay una hemólisis. Entonces, aquí tenemos las dos, hay más, pero bueno, he puesto las más habituales. Que estemos perdiendo sangre, pues por un traumatismo, por una hemorragia, que no quiere decir solo externa, sino una hemorragia gastrointestinal, una hemorragia urinaria, que tenga problemas de coagulación también y que se esté desangrando, o una infestación grave de pulgas. Y la destrucción, es decir, que haya una hemólisis, una anemia hemolítica, puede ser una anemia hemolítica inmunomediada primaria, que el cuerpo está destruyendo los eritrocitos de forma errónea, o una secundaria. Aquí hay un montón de causas: hemoparásitos, FELP, FIP, PIF, neoplasias, abscesos, reacciones transfusionales, por daños oxidativos, es decir, que por una intoxicación se dañan los eritrocitos y se destruyan, y de otras enfermedades menos comunes como el síndrome hemolítico urémico, CIT y otros. Entonces, en este caso, al final tenemos que recoger toda la información, no hay ninguna historia de ningún traumatismo, tampoco hay hemorragias evidentes de momento que se nos pueda explicar, entonces, tampoco hay una infestación grave de pulgas, coagulación, luego lo veremos que lo hacemos y están en rango, nos vamos más hacia una destrucción, una anemia hemolítica, pero bueno, aún está ahí. ¿Qué hacemos primero de todo? Hay una prueba que es muy sencilla de hacer y que a veces no se hace o se olvida, que es la prueba de autoaglutinación, que es una prueba que es muy fácil, es muy barata y es muy rápida. ¿En qué consiste esta prueba? Es coger un porta, en este porta ponemos una gotita de sangre NDTA y 4 gotitas de suero fisiológico. Lo mezclamos todo y esperamos unos minutos. Entonces, ¿qué pasa? Si la prueba de aglutinación lo que nos indica es que los eritrocitos, debido a la presencia de autoanticuerpos, se juntan, se aglutinan de una forma desorganizada. Y esto quiere decir que hay una anemia hemolítica inmunomediada. Puede ser primaria o secundaria, ¿vale? No quiere decir que sea primaria. Entonces, eso sí que es importante. Te ayuda mucho, ¿por qué? Porque si es positivo, sabes que es una anemia hemolítica inmunomediada. Ahora te falta saber la causa, si es primaria o secundaria. Pero bueno, ya te redirige hacia un lado. Si es negativo, no te descarta una inmunomediada. Y hay que seguir investigando. Pero bueno, al menos es algo que lo haces en 3 minutos y si te sale positivo, ya acotas todavía más el diagnóstico. Entonces, es lo que hicimos. Al ver esta anemia, y yo pensaba que sería una hemolítica porque la pérdida no era evidente, hice la prueba de autoaglutinación. Y esta es la prueba de White.
Si os fijáis, si fuese negativa, tendría que salir todo, o sea, como la sangre se diluye con el suero y ya está. Pero si os fijáis al moverlo, se forman estos grumos de la sangre. Lo vuelvo a poner. Y esto quiere decir que los eritrocitos se están juntando todos entre ellos debido a la presencia de autoanticuerpos. Esto es macroscópico, pero también se puede mirar microscópico, es decir, pues en el microscopio. Entonces, os voy a dejar a vosotros ahora que me digáis cuál creéis que es el frotis de White. Sí. Entonces, aquí tenemos 4 frotis sanguíneos y uno de ellos es el de White, pero bueno, no voy a decir más, sino que decidme vosotros cuáles de todos ellos podrían ser. Vale, perfecto. Pues sí, el 60% habéis votado, el 2, el 3 y el 4. Y a ver, ¿qué más habéis votado? Hay un 20% que me habéis votado el 1, el 2 y el 3. Vale, pues vamos a hablar de ello, el por qué. La correcta es la de la B, el 2, el 3 y el 4, así que muy bien. Y vamos a ver por qué. Es importante que a ver si paso y luego vuelvo. Hay que diferenciar muy bien en estos casos de las pilas de moneda y la aglutinación. ¿Qué pasa? Vuelvo atrás. Si os fijáis, las pilas de moneda es el 1, que es un fenómeno que pasa en los frotis cuando a veces pasa de forma rutina, o sea, a veces pasa por pasar y no pasa nada, pero también cuando hay procesos inflamatorios. Es decir, que debido a que hay un aumento de globulinas o de proteínas, hay un cambio de cargas de membrana de los eritrocitos y se juntan todos como pilas de monedas, como cadenas. Entonces, eso es lo que veis en la 1, que si os fijáis, todos están aglutinados, pero haciendo líneas, haciendo pilas de monedas. En cambio, si miráis el 2, el 3 y el 4, la aglutinación es totalmente desorganizada, no hay un patrón, simplemente están todos los eritrocitos como pegados entre ellos. Entonces, esto quiere decir que hay una aglutinación por anticuerpos, inmunomediado. Y quería que lo vierais para que no, o sea, que no os equivocarais, que al ver esto y digáis, uy, inmunomediado, no, estos son pilas de monedas. Y veis la diferencia, se ve muy bien, ¿vale? Cuando está. Y justamente este es el frotis de White. Los otros son todos iguales, pero eran otros casos. Entonces, ya vamos acotando cada vez más la cosa. Hemos llegado a la conclusión de que nos encontramos en una anemia hemolítica inmunomediada. Entonces, a partir de aquí, como veis, tenemos aquí las dos partes, la inmunomediada y la no inmunomediada. La no inmunomediada sería pues, por intoxicaciones, como hemos comentado antes, daños oxidativos, el ajo, la cebolla, enfermedades infecciosas, neoplasias también y más causas. En este caso ya creo que lo podemos tachar y nos vamos ya más solo a la inmunomediada. Entonces ahora simplemente hay que encontrar la causa de esta lista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues habrá que hacer pruebas complementarias e ir investigando un poquito más. De causas de anemia hemolítica inmunomediada tenemos varias. Tenemos la anemia hemolítica inmunomediada primaria o idiopática, que esta es la que no se conoce la causa, que el cuerpo destruye los eritrocitos. Esto se diagnostica por descarte. Entonces tenemos que buscar todas las otras causas primero. Y tenemos la secundaria. En la secundaria pues tenemos enfermedades infecciosas, FEL, FIB, que lo hemos descartado, PIF, hemoplasmas, babesias, leishmania, tenemos abscesos, tenemos neoplasias, tenemos medicaciones que en principio lo descartamos porque no se le ha administrado nada a White en las últimas semanas, tenemos la isoeritrolisis neonatal, que en principio no la tiene, y transfusión sanguínea, que tampoco la tiene porque no se le ha hecho ninguna transfusión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues tenemos que hacer pruebas avanzadas para llegar al diagnóstico. En este caso, a White, buscando una neoplasia, buscando abscesos, infecciones, le hicimos radiografías de tórax y ecografía de abdomen, en la que lo único que se vio en la radiografía fue una leve cardiomegalia y en la ecografía el bazo aumentado de tamaño y nada más. Todo lo otro era compatible con la normalidad. Le hicimos las pruebas de coagulación, que salieron en rango todas. Hicimos un urianálisis que era compatible con la normalidad y le hicimos un 4DX simplemente para descartar la babesia, que no es una enfermedad muy habitual en gato, pero hay que descartarlo, ya que además era un gato outdoor, y enviamos PCR de infecciosas. En primera instancia enviamos hemoplasmas, empezamos por lo básico y a partir de aquí, si teníamos que ampliarlo ya lo hacíamos con más tiempo, pero bueno, a mí lo que me preocupaba más en este caso era el hemoplasma.
Mientras esperábamos los resultados de las PCRs que tardan un par de días, pues tenemos que hacer algo con White, ¿no? Porque aún sigue estando en la mesa de exploración. Entonces, ¿qué hacemos con él? Sabemos que tenemos a White con una anemia hemolítica inmunomediada primaria o secundaria en la que estamos esperando resultados y tenemos que decidir si lo hospitalizamos, si no lo hospitalizamos y si lo hospitalizamos, ¿con qué lo hacemos? Entonces, lo hospitalizamos con oxigenoterapia y le ponemos corticoide, ya prednisona 2 miligramos kilo cada 12 horas y algún antibiótico de cobertura por la neutropenia que tenía y tal. B, no le pondremos fluidoterapia de ninguna forma para no diluir más la sangre, porque ya tiene una anemia muy severa. C, marbofloxacino o doxiciclina como antibioterapia serían buenas opciones. O D, no hace falta hospitalización, se puede ir a casa mientras esperamos los resultados. Pues mira, que está muy dividido, pero bueno, vale. El 62% habéis votado la A y el 31% la C. Y alguno la B y alguno la C, pero básicamente está entre la A y la C. Entonces vamos a ver el por qué y cuál es la buena. Ay, te quito esto. A ver. Pues la buena es la C, que el marofloxacino o la doxiciclina como antibioterapia serían buenas opciones. ¿Por qué la A no es correcta? La oxigenoterapia es correcto porque obviamente tiene un soplo, está taquicárdico, tiene taquipnea y necesita el oxígeno. El corticoide prednisona en gatos, mejor la metilprednisolona por el tema del metabolismo y todo, y estamos en una dosis de 2 miligramos kilo cada 12 horas. Es una dosis bastante alta en el que aún no tenemos resultados de infecciosas. Entonces, no me parece mal poner un corticoide, y ahora lo hablaremos que yo lo pongo, pero a dosis mucho más bajitas a la espera de los resultados de infecciosas. Y cualquier antibiótico de cobertura, sabiendo que es un gato con anemia hemolítica outdoor y que estamos esperando hemoplasmas, mejor poner ya directamente un antibiótico que vaya dirigido a los hemoplasmas, que en este caso es la C, que es el marbofloxacino, la doxiciclina. Y vamos primero por partes. No trataremos como anemia hemolítica sin tener resultados de infecciosas. La fluidoterapia es esencial para asegurar una buena perfusión. Obviamente no le pondremos mucha fluidoterapia ya que es un gato con mucha anemia, pero por mucho que le pongamos fluidos, los eritrocitos van a ser los mismos y lo que necesitamos asegurar es que hay una buena perfusión sanguínea y que la sangre que hay llegue bien a todos los órganos. Entonces no os asustéis, ponemos fluidoterapia pero a dosis bajitas, a medio mantenimiento o mantenimiento controlando bien las constantes, pero hay que ponerla. La C, que es la correcta, no hace falta hospitalización, se puede ir a casa mientras esperamos los resultados. Es un animal que lleva sin comer, comiendo poco una semana, tiene un soplo, tiene taquicardia, tiene taquipnea, hay que hospitalizarlo sí o sí. Entonces, lo hospitalizamos con oxigenoterapia, le puse fluidoterapia a medio mantenimiento, hice transfusión de concentrado de eritrocitos, que ahora hablaremos de esto. Como antibioterapia le puse doxiciclina a 5 miligramos kilo cada 12 horas y corticoides. En primera instancia le puse metilprednisolona a 1 miligramo kilo cada 12 horas. Entonces, hay una pregunta que siempre nos hacemos en estos gatitos es, ¿qué hago? ¿Le hago transfusión? ¿No se la hago? ¿La necesita? ¿No la necesita? Porque como los gatos suelen ser animales súper fuertes y los ves bien y todo, siempre te entra la duda de decir, ¿se lo hago? ¿Me espero? ¿No? Y tal. Yo creo que en el momento ya que te estás planteando si hacerle o no la transfusión, es que háztela. Es un animal, además, si el animal tiene signos clínicos de compromiso vascular y de mala perfusión, tiene la taquicardia, tiene la taquipnea, le va a ir bien la transfusión de eritrocitos y le va a ayudar un poco. Así que si tenemos la oportunidad y los tutores se lo pueden permitir y la necesita, y para mí sí que es una opción. Y nada, después de 24 horas, la verdad es que el cambio de White fue... Aquí tengo el vídeo, a ver si... Sí. Nada, me empezó a comer a las 24 horas con mucho apetito, estaba mucho más animado, ya veis la cara, estaba súper cariñoso, súper mimoso, sus constantes vitales se normalizaron, la cardíaca bajó bastante, la auscultación, el soplo también. A ver si puedo pasar. Y nada, llegó la PCR de infecciosas
enviamos hemoplasmas, los 3 típicos, y como veis salió positivo a Mycoplasmas haemophilus, que es el antiguo Hemobartonella, que ahora ha cambiado la clasificación, y a los otros 2 salió negativo. Entonces, ahora quería hablar del tema de los corticoides, porque sí que es cierto que estamos ante un caso, o sea, White lo que tiene es una anemia hemolítica inmunomediada secundaria a hemoplasmas, ¿vale? Entonces, siempre en estos últimos años, obviamente, como es una anemia hemolítica inmunomediada, se ha usado corticoides y están indicados, pero claro, tenemos una causa primaria en la que está el micoplasma, que está ahí. El micoplasma, ahora lo hablaremos, es una bacteria que lo que hace es se adhiere en la membrana celular del eritrocito. Entonces, por un lado, daña el eritrocito y lo destruye, y por otro lado, descubre y saca partes del eritrocitos que el sistema inmune no los tiene vistos normalmente. Entonces, por eso es la parte inmunomediada y por eso siempre se ha usado corticoides. Pero vamos a ver esta pregunta y ahora lo hablamos con más detalle. ¿Creéis que está indicado el uso de corticoides en anemia hemolítica inmunomediada secundaria a hemoplasmas? A, no se ha probado su utilidad a pesar de tener un componente inmunomediado. B, sí, hay que inmunosuprimir para que el sistema inmune deje de atacar a los eritrocitos. C, no es necesario, los anticuerpos antieritrocitos desaparecerán con la antibioterapia. Y D, A y C son ciertas. Ay, tenemos empate aquí. A ver, hay empate entre la B y la D. Entonces, ay, que no me va esto, un momentito. Pues la correcta es la D. Las últimas guidelines sobre hemoplasmas y tal comentan que no hay ninguna utilidad de utilizar los corticoides a pesar de tener un componente inmunomediado y que con el antibiótico adecuado los anticuerpos desaparecerán de forma rutinaria y normal. Sí que es cierto que en casos, claro, o sea, tardamos unos días en tener los resultados de infecciosas. Entonces, siempre de forma normal, para cubrirlo un poco todo y asegurarnos, solemos poner corticoides a dosis no muy altas mientras esperamos. Pero, por ejemplo, en este caso, en White, retiré el corticoide, no sé si le puse alguna dosis más y tal, retiré el corticoide y todo fue perfecto, no tuvo ninguna recaída y mejoró muchísimo. Entonces, nada, simplemente para que lo sepamos, que no es necesario hacer las pautas de corticoides de 4 miligramos, o sea, no hace falta tratarlo como una anemia hemolítica inmunomediada primaria, porque no lo es, porque hay una causa que sabemos y hay que atacar esa causa, que es el hemoplasma que está ahí molestando. Y nada, este es el hemograma de White a las 48 horas. Hemos pasado del 10% al 16% de hematocrito. Sigue siendo una anemia regenerativa. Y nada, se fue a las 72 horas de estar hospitalizado, tuvo el alta con doxiciclina 5 miligramos kilo cada 12 horas durante 4 semanas. Sobre todo recordar la doxiciclina, de administrarla con agua para evitar la estenosis esofágica y la irritación. Y nada, también quería hablar ahora un poco, ahora hablaremos del hemoplasma, de qué pensáis o cómo monitorizaríais la respuesta al tratamiento. Es una pregunta para comentarla entre todos, porque al final ya sabéis que las enfermedades infecciosas tienen, sobre todo los antibióticos, el tratamiento y todo, es un mundo. Y cada vez van saliendo cosas nuevas y van cambiando. Entonces, a ver qué opináis vosotros de cómo lo monitorizaríais. Y es A, con los signos clínicos, si ya no hay anemia y está estable, hacemos la pauta de 4 semanas y paramos. B, con PCR de control, si es negativa no damos más antibiótico y si es positivo repetimos otra tanda de 4 semanas más. C, con PCR de control las 4 semanas. Como puede ser crónico, si es positivo pero no hay signos clínicos, paramos. Y D, depende del antibiótico que utilicemos, haremos una prueba u otra. Pues con el 42% ha salido la B, y el 35 la C. Entonces vamos a verlo y vamos a comentarlo. Luego lo podemos hablar. El tema de esto trae chicha.
Vale, la correcta es la B, que es PCR de control. Siempre hacer PCR de control. Si es negativa, no daremos más antibiótico y acabaremos la pauta. Y si es positiva, deberíamos repetir otro ciclo más de 4 semanas. La C, como puede ser crónico, si es positivo, pero no hay signos clínicos, paramos el antibiótico. ¿Qué pasa? Que no estamos en un caso de un portador crónico, sino que estamos en un caso de que White está en una fase aguda con signos clínicos muy evidentes en los que tenemos que asegurar que eliminamos del todo la infección. Luego ya, si tuviésemos tiempo, hablaríamos del caso en el que es un animal portador crónico y sin anemia o con anemia, entonces ahí ya tenemos que pensar más si nos vale la pena tratar, si hay alguna coinfección o qué, pero si es un caso así tan claro en el que estamos en la fase aguda y con signos clínicos, con esta respuesta al tratamiento, tenemos que hacer la PCR y si es positivo tendremos que volver a hacer otro ciclo de antibiótico y luego volver a hacer otra PCR. Entonces, ahora no sé si tengo mucho tiempo. Quería hablar así de forma resumida sobre los hemoplasmas. Y nada, hablar un poquito de los que hay más típicos y cómo se transmite la enfermedad y todo. Los hemoplasmas, bueno, son bacterias gram negativas que no tienen membrana celular y que se adhieren y crecen en la superficie de los eritrocitos. Desde siempre se ha dicho que su transmisión es a través de las pulgas, lo único que últimamente también se están viendo más posibilidades, que también entre gatos, entre mordiscos también se puede transmitir y obviamente entre transfusiones de sangre. Así que siempre que usemos gatos como donantes hay que mirarles el hemoplasma, sobre todo. Entonces, básicamente tenemos 3, aunque ahora ha salido uno nuevo, que no lo he puesto porque aún lo están estudiando, pero los típicos es el Mycoplasma haemophilus, el Mycoplasma haemominutum y el turicensis. Entonces, no sé si conocéis muchos los tipos que hay y os lanzo la pregunta de que cuál creéis que es el más patógeno de los 3 o si son los 3 patógenos por igual. A ver qué pensáis. Pues efectivamente, el 58%, el más patógeno es... ¿Qué voy? Ay, no me sale. Ahora, el Mycoplasma haemophilus, que es el que tenía White, justamente. Ahora hablamos de los otros 2, porque he hecho una tabla aquí, para resumir todo un poco. Entonces, estos son los 3 que hay, más el otro, pero como no se sabe mucho, no me he querido meter todavía. Estos son los más típicos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos 3? Pues el Haemophilus, que es el que tiene White, es el que provoca las anemias más graves y más severas en animales inmunocompetentes. Estas anemias del 10, 15%, 8%. En cambio, los otros 2... más o menos van por orden. El hemominutum necesita una inmunosupresión previa, es decir, enfermedades como tener FEL, FIP o neoplasias, o sea, necesitan una inmunosupresión previa para dar signos clínicos graves. Suele dar anemias más moderadas y leves, pero acompañadas de otras coinfecciones. En cambio, este tercero también necesita una inmunosupresión, pero no suele dar muchos signos clínicos. Es raro verlo. De cara al tratamiento, el Haemophilus responde bien a la doxiciclina y al marvofloxacino, también a la enro. Recordemos que la enrofloxacina en gatos la tenemos que evitar por el tema de ceguera y problemas de retina, así que vamos a utilizar el marvofloxacino, y las otras 2 responden a doxiciclina. Normalmente cuando están hospitalizados y son animales que no comen, es bastante complicado dar la doxiciclina, así que hasta que no empiezan a comer o no le ponemos una sonda de esofagostomía o nasogástrica, tenemos la opción del marvofloxacino para cubrir esta, así que también es una alternativa. Después, no he hablado del tema de frotis sanguíneo porque no me daba tiempo, pero solo decir que el Haemophilus es fácil encontrarlo en frotis, ahora hablamos, y los otros 2, el Haemominutum es difícil y el otro prácticamente no se ha documentado. Entonces, el primero es fácil, pero sí que es cierto que creo que es una sensibilidad del 30% el encontrarlo y tienes que estar muy habituado a mirar frotis, porque si no los puedes confundir con artefactos muy fácilmente. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho verlos. Así que hay que ir con mucho cuidado de no equivocarse. Pero bueno, se pueden ver. Los otros ya son más complicados. Después, importante, el Haemophilus es el que tiene un componente inmunomediado habitual, es decir, el que tendrá la aglutinación positiva y el que tendrá el caso típico de White. Los otros 2 no tienen un componente inmunomediado, no tendrán autoaglutinación
o sea, no pasa nada. Al final el tratamiento es el mismo, pero simplemente para que lo sepáis. Y tema del tratamiento, que es lo que está así, que no me da tiempo a hablar porque quería hablar un poco del tema de los portadores, de qué hacer y todo, pero bueno, vamos a hacer 4 pinceladas y ya está. El tema del tratamiento es que simplemente tenemos que estar 4 semanas, que son los 28 días, tratándolo con el antibiótico que sea. Entonces, aquí ya el tema de cuándo es el momento de hacer la PCR control. Aquí ya hay... Cada uno a veces dice una cosa diferente. ¿Qué pasa? Que si le hacemos la PCR control justo que está tomando el antibiótico los 28 días, seguramente saldrá negativo. Entonces, por ejemplo, hay muchos laboratorios que dicen de esperar unas semanas o unos meses a hacerlos para asegurarnos. Si somos puristas y siguiendo las guidelines, cuando acabamos el tratamiento de las 4 semanas hay que hacer una PCR de control. Y si sale negativa, tenemos que repetirla en 1 o 2 meses para asegurarnos del negativo. Si esta PCR sale positiva, hay que repetir el ciclo de antibiótico y volver a hacer una PCR de control, sobre todo para asegurarnos, porque al final se pueden coinfectar, podemos volver a repetir el ciclo y todo. Y después, tema que quería destacar, se pueden infectar de diferentes tipos, el mismo gato de diferentes tipos de hemoplasmas, ¿vale? Y por mucho que el tratamiento te dé PCRs negativas, muchos animales quedan portadores crónicos y portadores asintomáticos, que quiere decir que se puede volver a reactivar en cualquier momento y que hay que ir con cuidado y hay que ir haciendo controles seguidos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no me da tiempo a hablar mucho, pero que simplemente lo tengamos todo en cuenta, que al final las enfermedades infecciosas en medicina felina es un mundo, hay animales con signos clínicos negativos, positivos sin signos clínicos, trato, no trato, y al final lo que tenemos que hacer es tratar el animal como individual, buscar todo, o sea, todo lo que tiene y a partir de aquí tomar una decisión. Y nada, en principio ya estamos de los hemoplasmas. Si tenéis cualquier pregunta, pues hacedmela por el chat o me podéis buscar por Instagram y si queréis hablamos de los casos o de lo que queráis. Y nada, que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido, que os haya servido un poquito para aprender sobre este mundo de las infecciosas en felina y nada, que hablamos. Andrea, muchísimas gracias. Nada. Que te quería comentar una cosa, si quieres, o sea, sí que hay un par de preguntas, pero si igual prefieres explicar y invertir ese tiempo en acabar de contar bien el tratamiento, lo podemos hacer así y te enviamos las preguntas por privado y en todo caso ya nos encargaremos de ponernos en contacto con estas personas o lo que sea. No, podemos hacer preguntas, si queréis, porque es Vale. que si me empiezo con los portadores y todo, podemos estar media hora más casi. Vale, vale. Pues vale, a ver, te comento. Pablo sí que nos ha preguntado, ¿por qué eliges el salino como fluidoterapia? Él pregunta, ¿no podríamos poner Esterovet que ya viene suplementado? Sí, en ese caso, ahora la leo. Sí, podemos escoger un Esterovet. Yo en el caso puse un salino en ese momento porque luego le tenía que hacer una transfusión sanguínea y fue el que le puse y ya está de elección. Nada más, no, ni por ningún motivo en especial, la verdad. Vale. Luego también Joao nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda hasta que el antibiótico controle la infección por micoplasmas? ¿No es útil mantener los córticos al menos 2-3 días hasta que el antibiótico sea eficiente? La verdad es que, o sea, si el antibiótico responde y funciona con el tipo de micoplasmas que es, la respuesta es muy rápida y en cuestión de horas el número de hemoplasmas en sangre baja, pero en picado. ¿Se puede mantener los córticos al menos por 2 a 4 días? Por poder se puede, al final hay un componente inmunomediado en ese momento y no te va a pasar nada. Lo que sí que quería destacar era que no lo tratáramos como una inmunomediada primaria, que ha pasado de hacer la pauta de 4 miligramos kilo día y cada 15 días bajar un 25% y el animal está pobre no sé cuántos meses con corticoides cuando realmente no lo necesita. Por 2-4 días no va a pasar absolutamente nada. Lo que no quiero es, o sea, sobre todo era eso, destacar de no hacer pautas eternas cuando hay una causa que si la tratamos ya está. Entonces no hay problema por usarlo unos días y no va a pasar nada. Simplemente no Vale, usemos dosis genial. súper altas. Claro. Vale, y luego tienes la última pregunta, que es ¿qué dosis de marbofloxacino usas para los micoplasmas? La dosis de Marbo utilizo 3,75 miligramos kilo cada 24 horas.
Vale. Pero hay guidelines que, por ejemplo, las últimas guidelines que hay, creo que usaban a 2,2 o 3, pero bueno, yo uso 3,75.